Entonces, la lección de hoy trata de los asuntos básicos de la ética cristiana. Entonces, cuando hay ciertos asuntos básicos para el entendimiento del estudio de la ética, y entonces, una de las tesis fundamentales se encuentra aquí en el número 1. Dios es moral, es por naturaleza un ser ético. Sus acciones se conforman a su naturaleza. Ahora, nosotros tenemos que decir, bueno, si Dios es por naturaleza un ser moral, entonces estamos diciendo que Dios, como persona, entiende la diferencia del bien y el mal. Como ser moral es una persona que solamente hace el bien. Y vean que la escritura, seguramente surgirán varios textos que ustedes piensen en que dice que Dios es bueno, que su bondad permanece, habla de su misericordia, que en él no hay sombra de variación, que él no es tentado ni tienta a nadie. Entonces, todos esos versículos de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, nos dicen que Dios es un ser moral, o las palabras de Abraham en Génesis, cuando le dice a Dios, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo recto. Y bueno, todas esas cosas nos recuerdan que Dios es un ser moral, que Dios en ningún momento hace algo malo. Puede ser que desde nuestra perspectiva nos parezca que lo que Dios hace es malo, pero Dios es un ser moral y es bueno. Entonces tenemos que empezar por ahí. Entonces decimos, Dios es el Padre Señor que me ama y cuida. Y entonces, como un ser bueno y como es consistente en su naturaleza, pues obviamente Dios no hace cosas inmorales, porque esas cosas estarían fuera de su, de su naturaleza. Una cosa que sí tenemos que decir es que también Dios no hace cosas inmorales, incluso cuando alguien le pudiera pedir que alguien pudiera orar a Dios porque Dios hiciera algo malo o que Dios dañara a alguien. Esa es una oración impropia, porque a un ser bueno no le puedes decir que haga algo malo. Entonces, son de las cosas importantes que tenemos que saber acerca de Dios. Y entonces, cuando pensamos en Dios como un ser moral, dice, puede pensar usted en un pasaje bíblico que enseñe cómo es que Dios actúa como Dios ético. Y bueno, y nosotros estamos mencionando, no sé, ese texto de Génesis 18, primero Santiago capítulo 1, el Salmo, estoy bien en el Salmo 15, solamente para citar algunos textos. El hecho de que una persona que es correcta es la única, el Salmo 15 habla de que solamente las personas correctas se pueden acercar a Dios. Entonces, todas esas cosas nos hablan de un Dios moral. Y yo digo, bueno, seguramente ustedes eligieron otros textos. Yo solamente les doy 2, 3 textos que dicen exactamente que Dios es bueno. Entonces, ¿qué más tenemos que decir acerca de la bondad de Dios? También tenemos que recordar que el hombre es responsable ante Dios como criatura hecha a su imagen para hacer su voluntad. Ustedes en la lectura que hicieron, leyeron en uno de los capítulos que habla sobre la imagen de Dios en el ser humano. Seguramente en Doctrina Cristiana ya trataron este asunto, pero uno de los aspectos fundamentales, bueno, algunos de los aspectos fundamentales del, de la imagen de Dios en el ser humano es la personalidad, es la conciencia moral, que el ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Quizás lo sepa imperfectamente. También la conciencia moral, la capacidad de relacionarse
tanto con la naturaleza como con el mundo material y el mundo espiritual. Esas son cualidades de la imagen de Dios en el ser humano. Y esas cualidades siempre conducen al ser humano a tomar decisiones éticas. El ser humano es responsable. Es responsable ante Dios de la creación, de su persona. Ustedes seguramente recuerdan las palabras de José, que él le dice la mujer de Potifar, que que no podía, que él cometer, no podía pecar contra su amo ni contra Dios. O sea, finalmente, todo pecado que un ser humano comete, lo comete también contra Dios, especialmente cuando lo comete contra otro ser humano. Porque cuando cometes un pecado contra otro ser humano, estás pecando contra la imagen de Dios que hay en ese ser humano. Por eso cosas como pues el asesinato, el robo, el adulterio y todos estos pecados que tienen que ver con las relaciones humanas, la codicia, violan de alguna manera la imagen de Dios que está en el otro. También el falso testimonio. Y bueno, entonces nos damos cuenta que el ser humano también, como imagen de Dios, es responsable. Es responsable por lo que hace delante de Dios. Y curiosamente, obviamente, no puedes echarle la culpa a nadie. Ustedes recuerdan Génesis capítulo 3 que Adán culpó a Eva. Ese yo creo que fue un error fatal para Adán, porque de todos modos tenía que vivir con Eva por siempre. Entonces así le fue. Pero pero Eva culpó a la serpiente y ya nunca más fueron amigas. El punto es que de todos modos, aunque ellos culparon a otro, Adán a Eva, Eva a la serpiente, de todos modos, en el pecado que cometieron, cada uno tuvo su propia responsabilidad, la serpiente, la mujer y Adán. O sea, no puedes eludir la responsabilidad aunque culpes a otros. Son de las cosas que tenemos que darnos cuenta. La imagen de Dios también nos hace responsables ante Dios. Ahí les aparecen algunos textos. Bueno, dice, el Espíritu Santo guiará al creyente en la verdad es la persona y la obra de Jesús. La verdad cristiana no es una serie de ideas o normas, la verdad es Cristo mismo. Y es importante cuando leemos esos textos de Juan, ustedes ya seguramente los revisaron, y nos damos cuenta que la ética cristiana es para cristianos. Yo no puedo esperar, por ejemplo, me sorprenden, por ejemplo, algunas chicas que se casan, que hemos tenido la experiencia de que alguna chica de la iglesia se case con una persona que no es cristiano y quiere que el tipo se comporte como cristiano. Pero ¿cómo quieres eso si no es cristiano? No le puedes pedir a esa persona que se comporte como cristiano si sabes que no es cristiano. Entonces, esas son de las cosas que a veces olvidamos. La ética cristiana es algo que tiene que ver con la transformación de vida que Dios realiza. O sea, la ética cristiana sí es una materia y hay escritos y hay un montón de libros. De hecho, yo les he proporcionado por lo menos dos. Creo que por ahí tengo algún otro. Pero el punto no es ese. El punto es que la ética cristiana, una vida ética cristiana se produce por la presencia del Espíritu Santo. Si una persona no es cristiana, no se comportará como cristiano. Aunque le digas, mira, es que los cristianos se comportan así. Pues sí, los cristianos. Pero los cristianos se comportan así porque Dios, su espíritu, los está transformando. No se comportan así porque por naturaleza se les dé. Por naturaleza dice la Escritura que somos malos. Todos nos hemos desviado, dice la Escritura, dice Isaías. Pero es el Espíritu el que nos permite tener
tener un concepto de ética cristiana de qué es lo bueno y qué es lo malo según Dios. Y es a través del ejemplo de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, que entendemos qué es lo correcto, lo que Dios quiere. Entonces, no le podemos pedir cuando, por ejemplo, un chico que se casa con una chica que no es cristiana, no le puede pedir a esa chica que se comporte como cristiana, porque no puede. Romanos 8 dice eso, que no pueden agradar a Dios. También tenemos, la Biblia habla en forma objetiva y autorizadamente sobre las decisiones y acciones morales de los hombres. Tenemos que recordar que algunas personas te dicen que no saben cuál es la voluntad de Dios. Cuando un creyente me dice que no sabe cuál es la voluntad de Dios en cuanto a una decisión moral, puede ser que no sepas cuál es la voluntad de Dios en cuanto a otro tipo de decisiones. Por ejemplo, no sabes si es la voluntad de Dios que, que estudies una carrera universitaria o que estudies una carrera en teología de manera profesional como un licenciado o un maestro en teología. Puede ser que alguien diga, no, no sé cuál es la voluntad de Dios y estoy orando. Pero cuando hablamos de decisiones morales como no robarle el lápiz al vecino, o no mentir, o hacer lo correcto en cada situación que se nos presenta, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, no tenemos que ir muy lejos, cuando vemos, por ejemplo, a una persona que pues se ha caído, que está desvalida ahí en la calle y que yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver a una ancianita con unas bolsas que necesita pasar una calle, pero los carros no lo dejan pasar. Y sabes lo que tienes que hacer, simplemente inmediatamente te acuerdas de la parábola del buen samaritano. O sea, ¿qué tienes que hacer? Ayudarle. O sea, no, no es tan problemático saber qué es lo bueno y qué es lo malo. O cuando a una persona se le cae el dinero, porque saben que a veces algunos de nosotros somos de manos torpes. Y entonces sacamos el dinero de la bolsa y se nos riega en el piso. Y sabemos que lo que hay que hacer es ayudarle a recoger su dinero. Y no hacer como una vez en la central un fulano, se le cayó a una ancianita su dinero, sus monedas, y estamos ayudándole a recoger las monedas, pero una moneda rodó más allá y una persona le puso el pie encima. Una moneda de 10 pesos. Y bueno, la ancianita con todo su dinero dice, ay, es que me falta dinero. Le dijimos, sí, es que el señor de allá tiene debajo de su pie hay una moneda. Dice el señor, no, no, hágase un lado. Y salió la moneda. Ay, mire, aquí está una moneda también. Vimos cuando le puso el pie a la moneda. Una cosa es que le pongas el pie a la moneda para detenerla, que no siga rodando, y otra cosa es que le pongas el pie a la moneda y simplemente hagas como que no pasa nada y esperas a que pase la situación, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice exactamente, objetivamente, qué es lo que Dios espera de nosotros. En algunos textos de la Biblia dice que si pides prestado, pagues, que que si ves a una persona que ves que a alguien se le ponchó un burro, no, no se le ponchó un burro, sino que la carga del animal, pues colapsó el animalito y el animalito está caído bajo la carga, que pues ayudes al animalito, aunque sea de tu enemigo. Y eso obviamente nosotros lo hacemos constantemente cuando vemos que una persona ahí está batallando con una rueda y no puede cambiar su rueda del carro, entonces te detienes a ayudarle. O se le apaga el carro y no lo puede echar a andar y necesita que alguien le empuje, entonces dices, no, pues espérame, ahorita te empujo. O sea, estás haciendo eso. Incluso el sentido común te dice que eso es lo correcto, pero la Biblia siempre nos dice objetivamente y autorizadamente sobre las decisiones y acciones morales de los hombres. Contiene reglas, principios y aplicaciones para que el hombre haga la voluntad de Dios. Un ejemplo de aplicación, porque a veces, por ejemplo, cuando a Jesús le preguntaron sobre el divorcio, ¿se acuerdan? ¿Es correcto que un hombre se divorcie de su esposa?
Jesús le respondió que en el principio creó Dios un hombre y una mujer. Entonces la conclusión lógica es que Dios no espera que un hombre y una mujer que se casan se divorcien. Jesús aplicó un texto, tomó un texto del principio, cómo eran las cosas al principio, y lo aplicó. Y entonces le dijeron, pero es que Moisés permitió, Moisés mandó. Y Jesús les dijo, no, corrección, Moisés no mandó, Moisés permitió. Existe una diferencia abismal en que te manden y que te permitan. Por ejemplo, yo a mis hijos les mando que estudien, pero a veces ellos hacen lo que les pega la gana y reprueban materias. Esa es la diferencia entre mandar y permitir. Yo mando que estudien, pero no estoy sobre ellos al grado de que no puedan hacer otra cosa. Y entonces, pues resulta que a veces ellos reprueban materias. Y yo permito eso, porque yo no voy a estudiar por ellos. Entonces, ¿ven la diferencia abismal entre mandar y permitir? Pero una mala interpretación de las escrituras lleva a la conclusión de que la Biblia o que Moisés mandó el divorcio. Moisés jamás mandó el divorcio. Jesús dice, les permitió el divorcio por la dureza de su corazón. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, Jesús hizo una aplicación. ¿Qué fue lo que Dios hizo al principio? Hizo esto. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios? Que las parejas se casen y permanezcan casadas por siempre. También una aplicación, por ejemplo, un ejemplo de aplicación, fue cuando le dijeron estaban los discípulos tomando algunas espigas de trigo. Y los fariseos le dijeron a Jesús, oye, ellos están violando la ley del sábado, porque el sábado dice que, la ley dice que no debes trabajar. Y Jesús otra vez fue al Antiguo Testamento y les dijo, bueno, ¿se acuerdan ustedes que ahí en el templo hay unos panes de la proposición y que no le es permitido a nadie comerlos, sino a los sacerdotes? Sin embargo, en el Antiguo Testamento leemos que a David y sus hombres comieron de esos panes. Y entonces Jesús hace una aplicación. ¿Qué es más importante la necesidad del ser humano que el guardar el sábado estrictamente o el día de reposo estrictamente? De hecho, en los evangelios, especialmente en Marcos, hay mucho de esto. Porque Jesús habla de, por ejemplo, ¿qué es lo correcto hacer el sábado, el bien o el mal? La respuesta a esa pregunta es hacer el bien siempre. Pero eso implica que hagas algo. No puedes ser neutral porque cuando tú eres neutral, entonces estás aliándote al mal. Las aplicaciones son más o menos así. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchas aplicaciones. Por ejemplo, Pablo también hace este tipo de maniobras exegéticas cuando dice que al pastor se le debe pagar, allá en Corintios, porque la Escritura dice que no le pondrás bozal al buey que trilla. Si los bueyes tienen derecho a comer, con mayor razón, porque Dios no se interesa tanto en los bueyes como en los seres humanos, con mayor razón aquellas personas que sirven a Dios. Porque está mandado, y Pablo sigue en el argumento, está mandado que quien trabaja en el ministerio viva del ministerio. Entonces es legítimo que un pastor reciba ayuda económica y reciba su sustento de una iglesia. Y están haciendo una aplicación. ¿Qué es lo correcto? Y ellos encontraron vez tras vez en las escrituras qué es lo correcto. Y lo aplicaron. Ahí, bueno, en este punto se nos menciona 2 Timoteo 3, 15 al 17, que es un texto que se usa mucho para hablar precisamente de la
de la transformación, que las escrituras, en ese texto habla concretamente del Antiguo Testamento, sirven para enseñar, para corregir, para redarguir. El propósito es que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Ese es el propósito final. Y entonces la vida cristiana demanda decisiones morales y acciones éticas. Tenemos que, yo creo que, aunque esta digamos que esta es una materia de ética cristiana, tenemos que recordar que la vida humana demanda decisiones morales y éticas. O sea, no solamente la vida cristiana, sino la vida humana. No podemos esperar eso de otros seres, porque los demás seres no tienen conciencia moral. ¿Sí? Pero de los seres humanos sí. Entonces yo diría más bien que la vida humana demanda decisiones morales y éticas. Sin embargo, Dios espera que los cristianos se comporten de una manera moral y ética, porque son guiados por el Espíritu Santo. Y ustedes recuerdan, bueno, en ese párrafo, ustedes hicieron un pequeño escrito sobre el capítulo 7 de Mateo. ¿Sí, verdad? Ajá. Y ahí, y ahí nos encontramos precisamente con que Jesús le dice a algunas personas que no los conoce, aunque ellos dijeron que hicieron ciertas cosas, pues dice que no los conoce. Y el capítulo termina hablando de que las personas que escuchan las enseñanzas de Jesús y las ponen en práctica son como, y los que no las ponen en práctica son como. Así termina el capítulo 7 de Mateo. Entonces, es muy importante resaltar eso. Ahora, también tenemos que recordar que la iglesia es responsable para testificar el orden social para que haya más conformidad a la voluntad del Padre Señor. Sí es cierto que hablamos muchas veces de una ética cristiana y de repente pensamos que una ética cristiana es una ética individual. Eso no es necesariamente cierto. La ética cristiana es una ética que tiene que ver con la comunidad de creyentes. La iglesia es dice aquí que se nos va a acabar el 20 en 10 minutos. No, no hay problema porque nos volvemos a conectar en un momento. Pero la iglesia es, de muchas maneras, la iglesia es la vivencia del reino. Entonces, tenemos que tener claro eso. Y como vivencia del reino, tiene que vivir bajo los valores éticos que Dios demanda. Tiene que ser, como dice la Escritura, sal y luz. Dicho de otra manera, tiene que darle sentido a lo que vivimos y también tiene que no solamente darle sentido, tiene que revelar lo correcto y lo incorrecto, porque es lo que hace la luz, revelar. Aquí hay una serie de versículos que seguramente ustedes analizaron y tenemos algunas preguntas para diálogo de sesión. Vamos a hacer una cosa. Voy a detener ahorita la grabación. Bueno, voy a detener ahorita la grabación y voy a salir y volver a entrar y dialogamos. ¿Les parece bien? Bueno, bien, entonces. Bueno, ya estamos otra vez aquí en línea. Y
Bueno, estas preguntas de diálogo. ¿Puede recordar usted un momento en su vida cuando al ser descubierto en un pecado usted intentó echar la culpa a algo o a alguien? Entonces, ¿cómo ven eso ustedes? Puede recordar usted. Por la culpa. Bueno, sí, sí, pero la pregunta es, ¿recuerdan ustedes haber hecho esto? ¿Haber hecho algo y culpar a otro? O incluso quizás no culpar a otro, sino permitir que otro sea culpado, que le echen la culpa y no decir nada. O a veces no, hermano, queremos echarle la culpa a otro y no querer asumir nuestra misma responsabilidad, ¿no? ¿Sí? No queremos ser responsables de tal o cual situación. Entonces, esas son de las situaciones que precisamente nos encontramos. La culpa, cuando vemos en Génesis 3, vemos esas situaciones de por qué lo hacemos, por la culpa, porque no queremos enfrentar las consecuencias de nuestros actos. ¿Sí? O sea, simplemente no queremos enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Sin embargo, tenemos que recordar que ante Dios no podemos culpar a otros. Ante Dios no podemos en ninguna manera ocultarnos. Engañarlo, ¿no? Pues no puedes engañar a Dios. Si Dios le preguntó a Adán que dónde estaba, no porque no supiera, sino porque quería que él se diera cuenta y confesara su pecado, que se arrepintiera. Pero lo hacemos porque, dice usted, por la culpa, ¿cierto? Pero también lo hacemos por el temor de evitar, evitar las consecuencias. O por ejemplo, a veces las personas hacen algo malo y luego para cubrirse mienten. O sea, para justificarse mienten. Entonces cometen un pecado y luego cometen otro. Quizás esa historia inmediatamente les lleva, por ejemplo, a la historia de David con Betsabé y las consecuencias de esta historia, ¿no? Y, terminó la mentira, lo llevó a David a cometer otros muchos pecados más. Y bueno, aquí dice, ¿cuál de los versículos es más llamativo para usted en su vida cristiana? De los versículos que estábamos tratando aquí, ¿cuál le parece más llamativo? De los 10 mandamientos. Pues para mí sería el de los 10 mandamientos, ¿no, hermano? Bueno, sí, los 10 mandamientos ahí en Éxodo 20. ¿Sí? Ahora tenemos que recordar que esos 10 mandamientos inician con un recuerdo de la redención. Dios da los mandamientos a un pueblo que ha sido redimido. Y eso es importante en nuestra lectura del Antiguo Testamento, porque entonces nos encontramos con que quienes deben guardar los mandamientos y quienes pueden guardar los mandamientos son aquellos que han sido redimidos. Las personas que no han sido redimidas difícilmente podrán guardar esos mandamientos. Y esa es la historia del Antiguo Testamento, que las personas que no habían sido redimidas, personas que culturalmente eran hebreos o eran israelitas, no podían hacer la voluntad de Dios porque no habían sido redimidos. Hermano, y en este caso
¿podemos ocupar los 10 mandamientos para evangelizar a una persona? Sí, siempre y cuando esa persona acepte que la Biblia es la autoridad. Si la persona no acepta que la Biblia es la autoridad, usted no puede ocupar directamente la Biblia para evangelizar. Pueden ocupar las enseñanzas generales de la Biblia. Obviamente eso no le impide decir, argumentar que pues Dios debe ser uno. Bueno, usted sabe que Dios es uno, pero él no. Y que pues Dios es espíritu y por lo tanto es irregular que lo mostremos de cierta manera, de maneras materiales. O sea, solamente eso le podría funcionar, los 10 mandamientos para evangelizar, le podría funcionar con alguien que con una persona que acepta las escrituras como autoridad. Si no acepta las escrituras como autoridad, no le suele funcionar eso. Bueno, entonces, ustedes leyeron ahí varios pasajes que pueden ser muy llamativos acerca de nuestra vida, de la ética cristiana. El amor cristiano es uno de los aspectos más fundamentales de la vida cristiana. ¿Cómo podemos demostrar el amor más claramente en nuestras iglesias? Bueno, se dan cuenta que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento enseñan el amor hacia las personas que nos rodean. De hecho, el Levítico 19 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Deuteronomio 6:4 menciona que debemos amar. 6:4 dice que el Señor es, que oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios, en el versículo 5. Entonces, el amor como característica del cristiano o del pueblo de Dios es algo que se ha enseñado a través de toda la Biblia. Jesús no limitó el amor como el amor al prójimo, sino que dijo que amáramos como Él nos había amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y nos mandó a amarnos como Él nos ha amado. Entonces, ¿de cómo podemos demostrar el amor más claramente en nuestras iglesias? Y seguramente hay varias cosas, ¿cómo podríamos decir? Prácticas que podemos hacer para mostrar el amor. Pablo dijo que ayudáramos mayormente a los hermanos de la fe, siempre que podamos ayudar. En Gálatas capítulo 6 dice que siempre que podamos ayudar, ayudemos mayormente a los hermanos de la fe. No está diciendo Pablo que solamente ayudemos a los hermanos de la fe, pero él dice preferentemente. También nos habla acerca de que debemos hacer obras, ¿no? Obras, pero que no la confundamos que a través de estas obras vamos a ser salvos, ¿no? No, está usted citando Efesios 2, del 8 al 10. En Efesios 2, del 8 al 10 dice que la salvación es por gracia. Así es. Y luego dice que las buenas obras las preparó para que anduviéramos en ellas. Entonces, las personas redimidas deben vivir como redimidos, o sea, haciendo lo correcto, las obras que Dios preparó. Ajá. Sí, Pablo no espera que las personas que no son redimidas o que no son salvos por gracia hagan buenas obras. Pablo espera y entiende que solamente los redimidos podrán hacer esas buenas obras. Pero sí, el amor cristiano es uno de los aspectos más fundamentales de la vida cristiana. Entonces, cuando hablamos precisamente de los fundamentos, hablamos de que Dios es una persona y que Dios nos ama y que espera nuestra respuesta, pero que esta respuesta de amar a Dios
también incluye a la comunidad de creyentes. Finalmente, las personas reciben el testimonio de la iglesia por la manera en que la iglesia permanece. Por la manera en que en la iglesia está permaneciendo en la comunidad, por la manera en que la iglesia muestra sus valores a la comunidad. Y eso es algo fundamental. ¿Cómo vamos mostrando nuestros valores cristianos a la comunidad que nos rodea? También tenemos, ya volvieron. ¿Qué pasó? Me dejan hablando solo. No, fue la señal. El internet, hermano. ¿Mandé? De Se todos fue la modos, señal. de todos modos, ¿cómo se llama? Está grabándose, así que no hay problema. No perdió nada, pero nada más yo me quedé hablando solo. De repente ya no estaban. Dije, ya fue el rapto y me quedé. ¡Qué gacho! Pero es importante ver que finalmente lo que decimos de ética se va a estar reflejando en los creyentes, en la vida de cada hermano, que va a estar mostrándose a través de la fe, las obras, y entendemos que las obras no sirven para que las personas sean salvas, que lo que hacemos, lo hacemos por gratitud a Dios. Y eso exactamente es la estructura que se presenta en Éxodo 20. Dios lo redimió y por gratitud, entonces ellos adoran a un solo Dios, ellos no tienen imágenes, respetan el nombre de Dios, guardan un día para el Señor, respetan a sus padres, sienten respeto por su familia, no roban, no dicen falso testimonio, no matan a nadie, respetan la imagen de Dios en los demás, tampoco codician las cosas de los demás. Y entonces, ¿por qué? Porque están agradecidos con Dios. Y obviamente eso los debería llevar a ser un pueblo que tuviera un testimonio entre las naciones, que le podría mostrar a Dios, a las naciones, que podía ser bendición a todas las naciones. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros estamos agradecidos porque Dios nos redimió. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos pide? Dios nos pide que hagamos su voluntad. Y entonces de eso versa la ética cristiana. La ética cristiana versa del hecho de que tiene que ver por un lado, con la naturaleza de Dios, que Dios es bueno, que Dios espera que el ser humano sea bueno, un reflejo de Dios, porque somos su imagen, que Dios ha revelado a través de las Escrituras lo que Él quiere. Incluso nos ha puesto ejemplos de cómo hacerlo. Nada más que obviamente esos ejemplos de repente tienen que ser actualizados, porque como que algunos ejemplos ya están un poco obsoletos. No porque la escritura sea obsoleta, sino porque el relato quizás corresponde a otra cultura distinta a la nuestra y no encaja. Algunos de las aplicaciones o explicaciones que vienen en las escrituras tienen una estructura rural que ya no es nuestra forma de vida. Pero nos damos cuenta que la escritura hace mucho énfasis en que debemos hacer y que debemos hacer las cosas por respeto a Dios, sobre todo, y que el respeto a Dios incluye a la naturaleza, al ser humano, al vecino, y que se espera más del creyente que de las personas que no son creyentes en este mundo.
¿Sí? No sé, comentarios antes de que se nos vuelva a ir la señal. ¿Algún comentario? Pues, me hizo recordar, hermano, cuando dices, ¿no? He escuchado a algunos cristianos, algunos hermanos, ¿no? Que dicen, no, es que a veces alguien que no es cristiano se comporta mejor que un cristiano. Sí, hemos escuchado esos comentarios. La pregunta es, ¿de verdad se comporta mejor que un cristiano? ¿O tenemos un concepto muy bajo de lo que es ser cristiano? Algunas personas solamente son cristianos para ser salvos, pero no han entendido que ser cristiano no es solamente cristiano para ser salvo, sino cristiano implica sí ser salvo, pero tener una vida transformada. De eso trata la ética. Y no le podemos pedir a esa persona que se comporta mejor que un cristiano, como dicen ellos, no podemos pedirle que se comporte como cristiano. Porque a veces sí, en algunos aspectos hay personas que no son cristianas, que son muy correctas, pero en otros no son muy correctos. Sin embargo, al cristiano se le pide que sea correcto en su vida pública y en su vida privada, en todos los aspectos de su vida privada. Incluso en aquellos de los cuales ninguno de nosotros nos tenemos que enterar. O sea, cuando hacen sus exámenes en línea. Es que tú, ahí está el examen y tienes cierto tiempo. Puede ser correcto y contestar lo que sabes o hacer otra cosa. Entonces, el cristiano debe elegir hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo ve. Porque el asunto del testimonio no es un asunto de imagen, es un asunto de vida transformada. Yo no quiero tener una bonita imagen, aunque me recorté el pelo, no quiero tener una bonita imagen delante de ustedes nada más. Quiero ser correcto siempre. Y el cristiano, obviamente, como cristiano, pues va transformando su vida en los distintos aspectos. Es como la persona que en privado dice groserías y en público no las dice. Y cuando de pura casualidad las dice que se le salió. Pero la aspiración de un cristiano es a no decir groserías en privado y tampoco en público. Porque finalmente Dios me ve, incluso cuando digo las groserías en mi mente y no digo nada que los demás puedan oír. Entonces, ese es el punto de la vida del carácter cristiano y ese es el punto de los asuntos básicos, que nosotros entendemos que Dios es bueno y que espera que nos comportemos como es Él, porque la vida cristiana es ese tránsito a llegar a ser como el varón perfecto, es lo que dice Pablo, a la estatura de la imagen de Jesucristo. Entonces, no sé si hay algún otro comentario. Si no, está a punto de acabárseles otra vez el 20. ¿No? Bueno, entonces, para la siguiente clase, que es el día 10, vamos a realizar la siguiente lección. No, déjenme ver si tenemos alguna lectura, algo que hacer. La lección 3, si tienen ustedes alguna lectura ahí del libro, si no, bueno, preguntas de diálogo de grupo, ahí hay unas preguntas, sí, sobre el libro, ok, el valor, hay que leer el capítulo, el valor supremo, el reino de Dios, y ese título, el valor supremo, el reino de Dios, es el capítulo 8
Entonces, habrá que leer el capítulo 8 e ir haciendo sus síntesis de, ¿qué dijimos? Una página, ¿verdad? Y contestar el cuestionario que viene aquí en la lección. Sí. Sí. Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta sobre las tareas y cosas como esas? Bueno, ya comenté que el día 17 voy a estar con ustedes en la clase y entonces recogemos las tareas. Para que estén preparados, se los digo 15 días antes, para que no vayan a decir, es que el perro se comió la tarea. Es cierto que los perros se comen las tareas. La cotorra. Así que mejor pónganlas lejos de su perro, porque sí es cierto, los perros se comen las tareas de los niños. Entonces, pues muchas gracias, hermanos. Vamos a orar con Sheila y así terminamos nuestra clase. Qué bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar, Señor, acerca de la ética, acerca de tu palabra también. Te pido que todo este conocimiento pueda ayudarnos, Señor, para poder comportarnos de la manera en la que la Escritura lo manda y que tú sigas bendiciendo al maestro Rodríguez y también a nosotros de regreso a casa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias, hermanos, muy amables, y nos vemos la próxima semana, más o menos a las 5. Sí, Dios los hermano. bendiga. Hasta luego. Muy bien.